Y ahora tocamos la del centro, ahí vemos que tenemos una lectura, 668, y ahora tocamos la derecha, 670. Ahí ya sabemos que este es un transistor PNP. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo saber si un transistor es NPN o PNP. Lo vamos a saber con el multímetro digital. Quédate hasta el final del vídeo, ya que tengo algo importante que contarte sobre los transistores. Muchas veces tenemos un transistor y no sabemos si es NPN o PNP, ya que no podemos entrar a la hoja del datasheet, bien porque no tenemos acceso a internet, o porque directamente no tenemos un ordenador. Entonces no sabemos qué tipo de transistor es. Aquí, si nos podemos fijar, tenemos 3 transistores. Los 3 son muy parecidos, tienen 3 terminales cada uno, pero en este caso tenemos transistores que son tipo NPN y transistores que son tipo PNP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a analizar uno por uno. Vamos a empezar analizando este transistor. Si nos podemos fijar, en el cuerpo pone TIP 32C. Para ello tenemos que poner la perilla aquí en el símbolo este de diodos. La punta negra la dejamos aquí en el común y la roja la dejamos aquí en donde pone voltios, ohms y capacitores. Lo dejamos aquí. Básicamente lo que tenemos que encontrar allí es el transistor NPN. Como nos podemos fijar aquí, tenemos la base, colector y emisor. Y vemos esta flechita que apunta hacia afuera, lo que significa que la corriente fluye en este transistor en concreto de colector a emisor. Si nos fijamos en este transistor que pone NPN, lo que significa que la base es positiva, con lo cual aquí tenemos que encontrar primero en los transistores cuál de ellos la base es positiva. Y en este caso tenemos un transistor PNP, lo que significa que la base es negativa. Y aquí vemos que la flechita apunta hacia adentro, lo que significa que la corriente fluye de emisor a colector. Aquí fluye de colector a emisor y aquí de emisor a colector. Entonces, vamos a analizar los transistores y lo primero que tenemos que determinar es, de aquellos transistores que tenemos allí, cuál de ellos tienen la base positiva para saber que es NPN. O si tiene la base negativa para saber si es PNP. Bien, vamos a poner la punta roja aquí en el centro y ahora, tocando con la negra, debería de darnos una medida, tanto la patita de la derecha como la de la izquierda. Tocamos ahí, vemos que no nos da nada y aquí nos da una lectura pero no nos sirve. Es decir, para saber cuál es la base tenemos que esta patita, por ejemplo, ahora vamos a ponerla en el lado derecho. Ahora tocamos aquí la del centro, vemos que no nos da nada y tocamos aquí y nos da 670. No nos sirve, nos tiene que dar 2 lecturas. Entonces, ahora vamos a quitar esta y colocamos la negra. La vamos a colocar en el centro, tocamos aquí a la derecha, vemos que no nos da nada y a la izquierda no nos da nada. O sea que aquí ya nada. Ahora la colocamos a la derecha, tocamos aquí en el centro, no nos da nada y a la izquierda no nos da nada. Y ahora la colocamos en la izquierda. Y ahora tocamos la del centro, ahí vemos que tenemos una lectura, 668, y ahora tocamos la derecha, 670. Ahí ya sabemos que este es un transistor PNP, porque la base es negativa. Y ahora queremos saber cuál es el emisor y cuál es el colector. La lectura más alta es el emisor y la lectura más baja es colector. Así que tenemos de izquierda a derecha. La base, la del centro, es colector, y la de la derecha es emisor. Y ahí tenemos que es un transistor PNP, la base es negativa y tenemos de izquierda a derecha base, colector y emisor. Y vemos que la flechita apunta hacia adentro. Es decir, que tenemos un flujo de corriente de emisor a colector. Bien, ahora vamos a analizar este transistor del centro. No sabemos si es NPN o es PNP. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es la base. Y saber si la base es positiva o la base es negativa. Mucha gente piensa que la base en los transistores normalmente es la patita del centro.
Es cierto que puede ser la patita del centro, pero la base también la podemos encontrar en cualquiera de las otras patitas, no tiene por qué ser la del centro. Vamos a colocar la punta roja, la colocamos aquí en el centro y ahora aquí a la derecha nos tendría que dar una lectura, vemos que no nos da nada y aquí otra lectura, vemos que nos da 672 pero no nos sirve. Habíamos comentado que nos tiene que dar una lectura de cada lado, esto no nos sirve. Y ahora la pasamos para aquí, para la izquierda, tocamos la patilla del centro, no nos da nada y la de la derecha tampoco nos da nada. Y ahora vamos para la de la derecha, tocamos el centro, no nos da nada y aquí nos da una lectura. Esto nos indica de que este transistor en un principio no es NPN. O sea, tendría que ser PNP, ya que la base no es positiva. Ahora vamos a poner la punta negra, la colocamos en el centro. Aquí a la derecha nos tiene que dar una lectura. No nos da nada y aquí otra lectura y no nos da nada. Vamos a colocarla en la izquierda. Centro una lectura. No nos da nada, izquierda, una lectura, no nos da nada. Y ahora aquí a la derecha y tenemos centro. Ahí sí que tenemos una lectura, 671. Y aquí tenemos otra lectura, 673. Ya sabemos que es la base, la patita de la izquierda y ya sabemos que es negativo. Y ahora queremos saber cuál es el colector y cuál es el emisor. La base ya la sabemos. Y ahora la lectura más alta es el emisor y la lectura más baja es colector. Con lo cual tenemos aquí 671 y aquí 673. Tenemos de izquierda a derecha base, colector y 673 emisor. Base, colector y emisor. Este es el transistor que acabamos de analizar, tip 42C. Y si nos podemos fijar, tip 42C vemos que es un transistor PNP. La base es negativa y tenemos de izquierda a derecha la base, que ya la determinamos, y luego habíamos comentado que la lectura más alta es emisor y la lectura más baja es colector. Entonces tenemos de izquierda a derecha base, la del centro es colector y la de la derecha es emisor. Y el flujo de corriente, vemos que tenemos la flechita mirando hacia adentro, lo que significa que aquí el flujo de corriente es de emisor hacia colector, con la base negativa. Vamos a analizar este transistor que tenemos a la derecha. Vamos a colocar la punta negra aquí al margen izquierdo y ahora aquí tendría que darme una medida en el centro. Aquí en el centro vemos que no nos da nada y aquí a la derecha no nos da nada. Vamos a ponerla en el centro. Aquí a la derecha no nos da nada y a la izquierda no nos da... Sí, a la izquierda tenemos una lectura, pero no nos sirve. Habíamos comentado que tenemos que tener dos lecturas. Una no nos sirve. Y ahora aquí a la derecha, en el centro no tenemos nada y a la izquierda tenemos una lectura y no nos sirve. Ahora vamos a probar con la punta roja. Vamos a colocarla aquí en el centro. Debería de darnos una medida a la derecha, no nos da nada y a la izquierda no nos da nada. Vamos a probar a la derecha, centro nada, izquierda nada. Y ahora aquí a la izquierda. En el centro tenemos una lectura 673 y a la derecha 674. Este sí que ya nos indica todo. Primero, que la base la tenemos a la izquierda. Segundo, que la base es positiva. Y ahora queremos saber cuál es el colector y cuál es el emisor. La lectura más alta es el emisor y la lectura más baja es colector. Aquí ¿cuánto tenemos? 673 y aquí tenemos 674. Entonces tenemos de izquierda a derecha base, la del centro es colector y ahora la de la derecha es emisor, que tiene la lectura más alta, 674. Y aquí tenemos 673. Base, colector y esta de la derecha, emisor. Y en este caso tenemos un transistor tip 31C. Aquí si nos podemos fijar vemos que tenemos un transistor NPN, ya que la base es positiva. Y tenemos la base en la patita de la izquierda, la del centro es colector, que era la lectura más baja, y la de la derecha es emisor, que es la lectura más alta. Vemos que la flechita apunta hacia afuera, lo que significa que aquí la corriente fluye de colector a emisor. Y tenemos la base positiva. Bien, ya que llegaste hasta aquí, te voy a dar el tic para saber cuando un transistor es NPN o PNP. Aquí, si nos podemos fijar en este transistor que es NPN, la flecha no penetra. Y en cambio, en el PNP, la flecha penetra. Entonces, ¿cómo nos acordamos si el transistor es NPN? Bueno, pues el transistor NPN no penetra. NPN no penetra.
y en cambio el transistor PNP penetra. De esta manera no os olvidáis si un transistor es NPN o PNP. Ya sabéis que el transistor NPN, N no penetra, ya que la flechita no penetra, y en cambio el transistor penetra. Bueno, en este caso es PNP, pero bueno, ¿os acordáis? Penetra. Entonces, ahora, al ver un esquema, veis esta flechita, penetra, ¿no? Penetra, ya sabéis que es PNP. No penetra, ya sabéis que es NPN. Espero que no te queden dudas a la hora de saber si un transistor es NPN o PNP. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.